base de datos en blanco y nos va a dar este cuadrito en donde vamos a seleccionar un nombre y una ruta en donde vamos a guardar esta base de datos. Entonces vamos a ponerle un nombre a esta base de datos. La vamos a llamar... ¿cómo la llamamos, Alen? Eh, test práctico, test número 1. Test 1, ¿sale? Ok, pues una vez que ya tenemos el nombre de la base de datos, vamos a Ajá. elegir en este cuadrito, vamos a elegir la ruta en donde lo vamos a poner. Yo voy a Ok. elegir mi escritorio, por ejemplo. Acércate más al micrófono. Ok, ¿ya me escuchas mejor? Así. Ya tenemos aquí la ruta en donde lo voy a poner, que es el escritorio. Le damos a aceptar y Ujú. presionamos aquí en el botón crear. Ok. ¿Con qué extensión se crea el archivo? Se crea con una extensión ACCDB. A. ACCDB. Ajá. Esa De. es la extensión normal de una base de datos de Access. ACCDB. Ajá. Ok. ¿Ok? Ya que la creamos, vamos aquí al escritorio y la vemos de este lado. ¿Ya la Ok. viste? Sí, ya la vi. Entonces, una vez que ya está creada esta base de datos, esto es lo primero que vas a ver, Allen. Lo primero que vas a ver es esta interfaz. Tenemos muchas de las herramientas, tal vez no te las tengo que explicar, como por ejemplo las de inicio, que son todas aquellas herramientas que vemos en Excel y que vemos en otros programas de Office, como por ejemplo Ajá. el formato de texto, el tipo de letra y demás. Algunas herramientas generales, ¿no? Que son para el formato regularmente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Access? Del lado izquierdo tenemos este panel que se llama todos los objetos de Access. Aquí se van a ir visualizando, Allen, todas las tablas, las consultas, los informes y formularios que crees dentro de Access. Ahorita dice tabla 1, que es la que tenemos aquí para lista para empezar a diseñar. ¿Ok? Ujú. De este lado izquierdo tenemos, es bien importante esta opción que tenemos aquí, porque van a ser las vistas en donde nos vamos a estar desplazando para ir viendo, primero para ir diseñando y después para ir viendo cómo va quedando nuestra tabla, o nuestro informe, o nuestra consulta, o nuestro formulario. ¿Ok? Ok. Ya viste acá que presiono y dice vista de hoja de datos y vista de diseño. ¿Ok? Ajá. Si yo me voy a esta vista de diseño, me va a pedir primeramente, antes de todo, cómo voy a llamar esta tabla. Esta tabla la vamos a llamar proveedores. Una vez que le dimos el nombre, hacemos clic en aceptar y nos va a llevar a esta tabla. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla, Allen? Esta es la vista de diseño de donde vamos a generar nuestros campos. En la tabla regularmente vemos los campos en columnas. En la vista de diseño los vamos a ver en estas filas. Es decir, este ID que nos menciona es uno de nuestros campos. Abajo tendríamos que poner otro y así cada uno de nuestros campos para que se vaya creando la tabla. Por ejemplo, si yo aquí pongo código de proveedor, voy a regresar a la vista de hoja de datos. Ajá. Me va a pedir que guarde la tabla. Le digo que sí. Y aquí ya voy a ir viendo cada uno de mis campos, ¿ya viste? Ah, como que armando las tablas, pues. Ajá, los campos, la estructura como los encabezados que armamos en Excel, ¿no? Ok. Código de proveedor. Entonces nuevamente me desplazo a la vista de diseño y voy a ir poniendo algunos otros campos. Por ejemplo, aquí vamos a poner nombre de proveedor. Si te das cuenta,
aquí a la derecha, cada uno de los campos debemos de configurar el tipo de datos que queremos para esos datos. Si por ejemplo el código de proveedor únicamente son números, si yo hago clic en esta lista, yo puedo seleccionar qué tipo de datos son. Si son un texto corto, que un texto corto se refiere hasta 250 caracteres, 255, perdón. Un texto largo que no va a tener ese límite. Un número que, bueno, nos va a limitar ahí en cuanto a algunos números de acuerdo a las propiedades que tenemos abajo. Este cuadro que ves aquí abajo se llama propiedades secundarias. Todas esas también las podemos configurar. Aparte de seleccionar el tipo de datos que por ejemplo aquí yo tengo como número, yo voy a poder seleccionar abajo configuraciones alternas. Por ejemplo, si ese tipo de número va a ser entero, entero largo, simple, doble y demás. La mayoría casi siempre utiliza entero largo. Pensemos que código de proveedor va a ser un tipo de datos número. ¿En qué se te asemeja a Excel esa parte, Allen? ¿Ubicas qué herramienta utilizamos en Excel para validar esos datos? Sí, creo que es la de, no recuerdo el nombre, pero es la de formato de número. Formato de número y lo que hacemos con la herramienta validación de datos en Excel. Cuando tú quieres que, por ejemplo, en Excel únicamente se registren puros números, vas a la pestaña datos, seleccionas validación de datos y ahí le indicas quiero, no sé, en esta celda únicamente se registren números entre el 1 y el 1000, por ejemplo. Es lo que haces con la validación de datos en Excel. Sin embargo, en Access, todo ese tipo de cuestiones de validación de información viene más cerrado, viene más específico. ¿Para qué? Para que la información, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de un manejador de bases de datos. No nos podemos permitir en Access trabajar con información tan abierta y tan permisible como lo es Microsoft Excel. Entonces, desde que creas la base, tú ya tienes información que te va a ir validando los datos para que sea lo más oportuna y lo más útil posible tu información, que no se registre basura, por así decirlo. Ujú. ¿Ok? En el siguiente nombre de proveedor, yo puedo utilizar texto corto o texto largo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que escribir ahí seguramente Allen Castillo SADCB, por ejemplo, el nombre de una empresa o cualquier otra que tú te imagines. De entrada tú aquí tienes que ver si realmente esos 255 caracteres van a ser suficientes o si vas a meter información más grande, pues vas a tener que seleccionar texto largo. ¿Ok? Ahí previamente tú ya tienes la experiencia y conoces la información que vas a tener que agregar ahí. ¿Y qué es lo que ayuda? Cuando seleccionas texto corto, el espacio en memoria que va a utilizar tu base de datos va a ser menor a que si seleccionas texto largo. Si pones texto largo, de entrada la base de datos va a guardar una parte de la memoria más que si utilizas texto corto. Entonces es importante que si seleccionas texto largo y no vas a utilizar más allá de esos 255 caracteres, lo tengas bien definido, porque si no tu base puede ser muy grande en cuanto a espacio y sin embargo no es tan requerido que así sea, ¿no? Se va a ser grande de manera inadecuada. Entonces selecciono texto corto y así cada uno de nuestros campos. Por ejemplo, en este voy a poner fecha de registro de proveedor, por ejemplo. Vamos a ponerle fecha de registro. Y nuevamente aquí, pues la validación va a ser que en este únicamente se registre una fecha. ¿Sale, Allen? Sí.
Déjame te muestro qué otro tipo de campos existen aquí. Así como el Sol- texto, número y fecha. Dime, Allen. Consulta, solamente en Access hay estos tres columnas, nombre de campo, tipo de datos y descripción total. Para la creación de la tabla, sí. Ok. Tienes que únicamente usar esta descripción, estos tres tipos de... Estos tres datos. Ok. Únicamente para crear tus tablas. Acuérdate que cada uno de los tipos de datos abajo tiene sus propiedades secundarias, que también son un ¿Cómo montón. quieres que te presente la data? Exactamente. Si yo aquí en el de código de proveedor seleccioné número, pues aquí yo le voy a decir, pues entonces utilízame un tipo de datos entero largo. ¿En qué formato lo quiero? Observa que aquí te da en número general o en moneda, en euro, fijo, como lo que hace el formato de celda en Excel. Voy a tratar como de compararlo, ¿no? Para que lo entiendas un poquito más rápido. Ajá. El formato, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le voy a decir que sea estándar, únicamente que me separe con comas y puntos todo el asunto de los miles. Si quieres que tenga decimales, por ejemplo, ¿cuántos? Aquí tú seleccionas qué número de decimales. La máscara de entrada, así como en Excel, tú puedes decidir, aquí no me da permiso entrar hasta que guarde la tabla. Aquí tú puedes decidir una máscara de entrada, ¿no? Los datos que tú quieres poner, sin que ellos, por ejemplo, en la hora, si tú metes una máscara de entrada, tú no tienes que escribir 14 horas, 2 puntos con 55 minutos. Ok. Sino pones 14:55 y ya los 2 puntos ya vienen en esa máscara de entrada, que es como una plantilla para meter datos. Ok. ¿Ok? Ajá. Si yo no declaro las columnas acá o el nombre de los campos y los tipos como los quiero, no me Ujú. los trae, ¿verdad? ¿En qué parte? ¿Arriba? En la tabla, en la base de datos que estamos armando. ¿A qué te refieres si no declaras? Ponte que ahorita mismo estamos creando nombre de campo, ID, código de proveedor, nombre de proveedor, fecha de registro, ¿verdad? Así es. Autonumeración, estamos definiendo los tipos de datos como lo queremos, ¿verdad? Estamos definiendo los encabezados que tendrías que definir si usaras Excel. Ajá, Excel, exactamente. Mi consulta es, ya tenemos cuatro encabezados y cuatro Ajá, tipos de datos definidos como lo queremos, ¿verdad? exacto. Es como Pero, si en Excel ¿qué yo pasa ya si, tuviera... Dime, ajá, dime. qué pasa? ¿De dónde vamos a jalar esta información? ¿De un archivo de Excel? No, ahorita lo que te estoy tratando de mostrar es cómo creas las tablas y si quieres vemos las maneras en cómo se puede registrar la información. Ah, ok, no, dale, tranquilo, nada más quería salir esa duda. Sí, sí, ahorita lo que tú me preguntas es cómo vamos a poder llevar información de Access hacia Excel, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es O, lo que no, ahorita me interesa? o Víctor, o cómo llevo información a Access. A Access de Excel, ¿no? O de, la vez pasada te conté que no podía usar Excel porque se me quedaba chico, me quedaba Muy bien, demasiada data para poco cantidad de registro, ¿no? muy bien. Ahorita, Y en, ahorita vemos esa parte si quieres. ok, Nada más que sí me interesa que comprendas un poquito las estructuras de las tablas para que una vez que tú tengas información que aunque la traigas de Excel hacia Access, puedas trabajar con ella y entiendas la parte de cómo está creada y cómo tú también la puedes relacionar para que aparte de que venga de Excel, tú puedas crear más cosas que te den resultados más efectivos dentro de Access. ok. Ok, ahorita vamos a agregar otro campo nada más. Por ejemplo, vamos a poner... ¿qué más podemos poner dentro de proveedor? Vamos a poner un tipo de datos. Espérate, Datos... Dime, se puso negro la pantalla. ¿sí? Ahora sí, ya volvió. Ya volvió, ok. Vamos a dejar esos campos, nada más para que veas cómo se trabaja con las tablas. Ok, ¿Sale? A detalle, si tú lo quieres después, podemos ir viendo a detalle cada uno de estos campos, ¿no? Son propiedades particulares
que tú puedes configurar de acuerdo a lo que necesites con la información. Es validar primeramente en la tabla entonces lo que vas a meter en Access. Ok. Voy a volver, Allen, a la vista de hoja de datos. Aquí en esta herramienta que la usamos mucho cuando estamos trabajando en Access para ir y venir con la vista de diseño. Vamos a vista de hoja de datos. Vamos a decirle que sí la guarde. Y ahora ya tenemos aquí los encabezados. ¿Ya viste? Que esto sí Ajá. es como la tabla más parecida a lo que regularmente vemos en Excel, ¿no? Los encabezados y abajo el espacio para ir capturando la información. Aquí, una vez que ya tenemos la vista de hoja de datos, nosotros podemos ir capturando la información dentro de Access de manera